pregunta. Empezar a grabar. Ujú. Ok, entonces. Ya. Todos ven la tablet, ¿verdad? Sí, Ya. Em, ouch. Ya que entonces empecemos. Bueno, ya. Bueno, la idea, al menos de esta clase, es que ustedes entiendan los conceptos básicos necesarios para hacer el análisis de sistemas termodinámicos, aunque no vamos a hacer un análisis muy detallado. Dame un segundo. Ay, eso se escuchaba con eco. Porque tengo la tablet. ¿Cómo silencio acá? desconectar audio. Ahí, ¿Dónde? ahí en Zoom sale la opción. ¿Dónde estaba esas opciones? ¿Acá? Sí, desconectar audio, el rojito. ¿Ahí sí? Sí, ahí no se escucha con eco. Ya. Ahí sí. Ya, muchas gracias. Eh, bueno, ¿por qué es importante la termodinámica? Bueno, nos ayuda a comprender muchos procesos e instalaciones industriales de forma correcta. Ya, entonces, la idea es estudiar estos conceptos para comprender abstracciones de la termodinámica y aplicarla a casos reales que funcionan, ¿cierto?, en la industria, ¿ya? Y también, obviamente, en la vida cotidiana. Ok, entonces, bueno, supongamos que queremos realizar algún tipo de dieta, ¿cierto?, alimenticia, para aumentar o disminuir nuestra masa corporal, o como diríamos coloquialmente, bajar de peso. El análisis típico de este problema consiste en relacionar nuestra masa corporal con el ingreso y la salida de energía, donde cuando hablamos de energía nos referimos a los alimentos o la cantidad de ejercicio físico que hacemos, entre otros factores. Mm. Luego, ¿cierto? Si uno quiere aumentar la masa, el ingreso de energía debe ser mayor que la salida y obviamente en el caso opuesto necesitamos consumir menos energía de la que gastamos, ¿ok? Es decir, si queremos subir de peso, ¿cierto? Tenemos que consumir más comida y hacer menos ejercicios. Si queremos bajar de peso, el contrario. Bueno, en caso general. Ok. Bueno, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica es la ciencia que estudia la energía, ¿ok? Entonces, em, es la ciencia que estudia la energía. Ok, entonces, sabemos, ¿cierto?, que la energía puede transferirse, ¿cierto?
se puede transformar, pero nunca se destruye. Ok. Y la energía puede degradarse en formas de energía no útiles y tiene una manera natural de transferirse. Eh, ¿Me escuchan? Creo que se me descargó el audio. Escuchamos. Ahí. Ok. Entonces, la energía también puede degradarse de formas no útiles, ¿cierto? Como es lo que pasa a los vertederos, pero también es una manera natural de transferirla, ¿ya? Entonces, la energía puede degradarse, en otras formas de energía no útiles. Y tiene una manera natural de transferirse. Ok, entonces, bueno, este conocimiento, el de la termodinámica, ¿cierto? Es básico y fundamental para un ingeniero, ¿cierto? Porque es la base científica para construcción de máquinas, edificios, laboratorios, etcétera. Ok. Em, bueno, pero si uno tuviese que definir la termodinámica en una forma más coloquial, uno diría que es la capacidad que uno, es la capacidad de algo para producir cambios, ¿ok? ¿Ya? Es la capacidad de algo para producir cambios. Esa es como la definición, ¿cierto? De una manera coloquial. Y la definición más formal es que es la ciencia que estudia la energía, ¿ok? Entonces, bueno, el problema es cómo trabajamos con la energía acá. Bueno, en termodinámica vamos a trabajar con la energía, con los conceptos de calor y trabajo, que son dos formas de transferir energía de un cuerpo a otro, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar en las clases posteriores. Entonces, em, que la termodinámica, ¿cierto? Es la ciencia que estudia la energía y cómo vamos a trabajar con esa energía, cómo trabajamos con la energía a partir de los conceptos, ¿cierto? De calor y trabajo. Todavía no definí trabajo bien, pero lo vamos a ver en la guía que más adelante, ¿ya? Cuando veamos detalladamente eso. Ok, ok, entonces en termodinámica trabajamos con la energía, con el calor y el trabajo. El calor lo vamos a denotar en general con la letra Q y trabajo, ¿cierto? Con la letra W, ¿cierto? Son formas de transferir energía. ¿Ya? De un cuerpo a otro, ¿ok? Bueno, que la energía se conserve, ¿cómo trabajamos con la energía? Bueno, a través del calor y trabajo. Que la energía se conserve quiere decir que si el círculo, por ejemplo, si tenemos un círculo así, ¿cierto? Y está ingresando acá un calor, sería está un calor de entrada, y aquí, ¿cierto? Va a salir un calor de salida, y hay una forma en que se pierde calor, ¿cierto? De manera natural, como pasa en los vertederos, es decir, todo el calor que entra en general no es el calor que sale, hay parte del calor que es absorbido, hay parte del
calor que es desechado, eso siempre ocurre, ¿cierto? Incluso cuando hacemos ejercicio, hay parte de este calor que se pierde, ¿cierto? En forma de trabajo, ya sea a través del sudor, etcétera. Entonces, en general, que la energía se conserve quiere decir que este círculo, ¿cierto?, del dibujo va a representar algún sistema físico, tal que este calor que entra debe repartirse a lo largo de esta calor que sale, perdón, este calor que sale del trabajo, vale decir algo como de este estilo, ¿cierto? Para que se conserve, ¿ok? O dicho de otra forma, que para que la energía de un sistema se conserve, ¿cierto? El calor entrante debe ser igual al calor de salida más el trabajo. Es decir, siempre hay una parte residual, ¿cierto? De la energía que no se transforma, ¿ok? Hay una parte que se pierde a través de formas naturales, ¿ok? A través de procesos termodinámicos, ¿ok? Como el sudor. Entonces, en general lo que tratan de hacer algunas máquinas, ¿cierto? Lo que se trata de hacer es optimizar este proceso tal que haya la menos cantidad de calor perdido a través del trabajo, que es la energía que se va al vertedero, ¿cierto? Que entonces, en el caso, no hay ningún caso en que el calor entrante vaya a ser igual al calor de salida, ¿verdad? Este es calor entrante, este es calor de salida, aquí lo llamo mientras, ¿cierto? QI, QF general siempre se pierde energía de forma natural. Y muchas máquinas, ¿cierto? Lo que tratan de optimizar, o muchos sistemas termodinámicos en realidad, lo que tratan de hacer es optimizar este proceso tal que la menor cantidad de energía se pierda, ¿ya? Pero en general, ¿cierto? Eh, Vamos a tener que la energía se conserve, quiere decir que el calor que entre se reparte, ¿cierto? O va a ser la suma del calor de salida más el trabajo, ¿ok? La manera natural de transferir, perdón, acá me equivoqué en algo. En general, trabajo es lo que va a utilizar la máquina eh, para realizar, bueno, funcionar, ¿ya? Y el calor de salida es el que en realidad nosotros queremos como minimizar, ¿ok? Vamos a querer utilizar el calor para realizar algún trabajo. Eso es lo que queremos optimizar, no el calor de salida, perdón. Y el calor de salida va a ser lo que vamos a querer minimizar en general, ¿ok? Ahora también, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más adelante, pero hay una manera natural de transferencia de calor, ¿ok? Quiere decir siempre desde una fuente caliente a una fuente más fría, ¿ok? Entonces, ¿alguien se le ocurre algún ejemplo de esto? Sí, hay una manera natural. Una olla con agua sobre la estufa. Eh, ya, ¿hacia dónde va el calor? Hacia arriba. Desde la estufa hacia el agua. Claro. Desde la estufa hacia el agua, es decir, desde la fuente de mayor temperatura a la fuente, ¿cierto?, de menor temperatura. ¿Qué pasaría si fuese al revés, por ejemplo? Si yo tengo una taza de café y aquí en una pieza, ¿cierto? Y acá está a temperatura ambiente y esta taza, no sé, tiene 80 grados Celsius. ¿Qué pasaría si la transferencia de calor no tuviese esta manera natural, en este caso? El café ¿Se no se seguiría enfriaría. calentando en la taza? Como que el café empezaría a calentarse más, ¿verdad? Y empezaría a bajar la temperatura ambiente, ¿sí? Sí, Bueno, y sabemos que eso no pasa en la naturaleza. Cuando uno tiene una taza caliente, lo que pasa es que sale el humito, ¿cierto? Y se empieza a calentar un poquito más el ambiente. Es como cuando uno prende una estufa, lo que ocurre no es que la estufa empieza a calentarse más y la temperatura ambiente empieza a disminuir, sino que es todo lo contrario. Por eso es que prende una estufa para que
hay una transferencia de calor, ¿cierto? Desde la estufa, que está a una temperatura mayor, hacia el ambiente que está a una temperatura menor, ¿ok? Entonces, hay una manera natural de transferencia de calor, que es desde una fuente caliente a una fría, a una fuente de mayor temperatura. De mayor temperatura a una de menor temperatura. En realidad esto parece obvio. En realidad esto parece obvio, pero justamente en este ítem, digamos, es donde está, es donde está contenida conceptualmente la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Que dice que básicamente hay una manera de transferencia de calor, ¿cierto? Digamos que la naturaleza prioriza para realizar los procesos. Si nosotros queremos invertir ese proceso, por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso em, un vaso de agua con hielo y queremos enfriarlo más, está a cierta temperatura ambiente, ¿qué va a pasar? Que el ambiente, ¿cierto? Que está a mayor temperatura, le va a empezar a transferir calor al vaso con agua, ¿verdad? Entonces, si queremos enfriar aún más ese vaso con agua, nosotros, a ver, déjenme ejemplificar acá. Supongamos que tengo un vasito, ¿cierto? Acá, con hielo. Está súper mal. Está, no sé, a 1 grado Celsius en una habitación. No sé cuál es la temperatura en general de un vaso, ¿bien? 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que naturalmente, ¿cierto? Dada eh, est- esta manera natural de transferencia de calor, el ambiente va a empezar a transferir calor, ¿cierto? Al vaso con agua. Entonces, si nosotros queremos enfriar este vaso con agua aún más, lo que nosotros necesitamos es realizar algún tipo de trabajo para poder lograrlo, como, no sé, empezar a revolver el vaso, etcétera, ¿ya? Entonces, para que este vaso con hielo, ¿cierto? Empiece a enfriarse aún más, dada esta forma natural de transferencia de calor, para que algo pueda enfriarse aún más, uno necesita realizar un trabajo para que esto disminuya la temperatura. Y es justamente ese trabajo que se hace todo el concepto que está detrás del funcionamiento de los refrigeradores, ¿ya? Es suena un poco como trivial, pero no es tan trivial porque la manera en que nosotros vemos procesos donde, no sé, hay un refrigerador que si tengo algo frío se enfría aún más, es cómo hacemos eso. Es decir, si bien una parte conceptual de la segunda ley es esto que está acá, hay otra parte que también es importante, que quiere decir cómo nosotros utilizamos este trabajo y la conservación de la energía para poder realizar el proceso inverso al que ocurre en la naturaleza. Es decir, que una fuente se ponga más fría de lo que empieza a disminuir su temperatura y ese tipo de cosas. Ok, bueno, eso. Ahora sí vamos a ver en detalle cosas con los sistemas de unidades, ¿ya? Entonces, en general, esto se debe a que la termodinámica es fundamentalmente una ciencia experimental. Esto quiere decir, ¿cierto?, que nos va a interesar medir cantidades físicas como la temperatura, ¿verdad? Usando distintos instrumentos como los termómetros, etcétera. Y bueno, cualquier cantidad física se puede describir completamente mediante dimensiones, ¿ok? Entonces, acá vamos a utilizar varios sistemas, distintos sistemas de unidades para medir distintas magnitudes. Sistemas de unidades. Ok, entonces, en general, los principales son, ¿cierto? Que son los que vamos a usar. Los principales son el Sistema Internacional de Unidades,
que es el que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? El sistema gaussiano. Ah, los principales son, entonces, el sistema internacional de unidades, el gaussiano, o también llamado CGS, y el sistema inglés, o también llamado FPS. Ok, entonces, esos van a ser los sistemas de unidades que vamos a utilizar durante el curso. Ok. Eh, entonces, en general, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son las unidades de la energía, la temperatura, longitud, masa, etcétera, en estos sistemas. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, en el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? Sabemos que las cosas se miden en metro, la longitud se mide en metro, la masa en kilogramo, el tiempo en segundos, ¿cierto? Eh, entonces vamos a poner acá Sistema Internacional, entonces acá la longitud se mide en metros, poner acá, que es el que vamos a usar más, pero no solamente este, ¿cierto? Para este, la longitud se mide en metros. Ya, ¿cierto? La masa se mide en kilogramos. El tiempo a segundos. En general, ¿cierto? Eh, la temperatura en Kelvin, ¿ok? Donde un Kelvin, acá, este es la temperatura termodinámica correspondiente al punto triple del agua, ¿ok? Es 1/273,16 de la temperatura del punto triple. ¿Ok? Ese punto es cuando está en tres estados a la vez. Sí, exacto. Mm. Justamente parecía. Y el mol, bueno, acá no es tan exacto, ¿cierto? Porque tenemos que la longitud se puede medir en metros, eh, la masa se puede medir en kilogramos, el tiempo en segundos, pero también tengo, ¿cierto? La longitud y la mido en kilómetros, hora, etcétera, y también pertenece al sistema internacional. Pero es como, se mide en metros y no se mide en pulgadas, ese es el punto. ¿Sí? No se mide en pulgadas, no se mide en, ya está, inch, que es pulgadas, y en el sistema inglés es pie. Claro, en el sistema gaussiano sería inch, que es pulgada, y pie en el sistema inglés. ¿Ok? Bueno, un mol, ¿cierto? Es la unidad para cantidad de sustancia, ¿verdad? Cantidad de sustancia. Este es el mol.
En general, esta va a ser la forma en que el Kelvin, ¿cierto? Es en que el mol, vamos a escribirlo siempre como mol. Y bueno, esta por definición, ¿cierto? Es la cantidad de materia que hay en tantas entidades elementales como átomos en 0,012 kilogramos del isótopo de carbono 12. Entonces se define a partir del isótopo de carbono 12, ¿ok? Em, ya, no es necesaria tanto la definición tan formal. Bueno, en el sistema gaussiano, vamos a tener que este sistema está basado en el centímetro, ¿cierto? Que es la centésima parte de un metro, como medida de longitud. Entonces aquí en longitud ya vamos a tener el centímetro. El gramo, en masa vamos a tener el gramo. Y el segundo también para tiempo, ¿ok? Y bueno, en el sistema inglés tenemos como longitud el pie, que se va a escribir así, ¿cierto? Como masa vamos a tener la libra. Y bueno, como tiempo también, ¿cierto? El segundo. ¿Ok? ¿Dónde tenemos que? Esto es importante. Un pie es igual a 0,305 metros. Y tenemos que una libra es igual a 4, una libra peso. Es igual a 4,45 newtons. ¿Ok? Entonces, esta es la libra y también está la libra peso, que es una unidad de fuerza. ¿Ok? Eso. Ya, bueno, entonces, en este sistema, ¿cierto? Que es el sistema inglés, la unidad de masa usual, ¿cierto? Es la libra de masa, libra masa. Está la libra masa y la libra peso, una unidad de fuerza, la otra una unidad de masa. Y lo que se llama el slack. Entonces, en este sistema tenemos la libra masa, ¿cierto? Que se define como la masa de un cuerpo. Libra masa, que es la masa de un cuerpo que pesa una libra de fuerza. Ok, y si en realidad acá sería una libra más. Ok, y el slack que se define como la masa que acelera a un pie por segundo cuadrado bajo la acción de una libra fuerza. En general no vamos a usar mucho esta unidad, sí.
Ok, eso entonces como problema, ¿cierto? Le vamos a poner aquí aceleración cae un cuerpo en las cercanías de la superficie terrestre. Estoy dando énfasis a esto porque en realidad en termodinámica siempre hay problemas donde van a estar en una unidad o en otra, entonces en general hay que saber bien cambiar entre un sistema de unidades y otros. Entonces, siempre va a estar ese problema porque básicamente los instrumentos de medida que se utilizan, ¿cierto?, para las propiedades termodinámicas y bueno, también para longitud, etcétera, siempre están en un, no sé, vas a tener un sistema que va a estar en libras, otro sistema que está en kilogramos, otro que está en gramos. En general, siempre está ese problema en los datos de máquina, etcétera, para cosas termodinámicas. Oye, en la cercanía de la superficie terrestre. Ok, entonces tenemos, ¿cierto?, que el g, que es la aceleración, es 9,881, ¿cierto?, metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esta unidad a pies? ¿Ya? Pies segundos. Recordamos que el sistema inglés, la longitud se mide en pies y la masa en libra y el tiempo también se mide en segundos. Y entonces, ¿cómo pasamos a pies? Entonces, bueno, fíjense, ¿cierto? Que como un pie es como un pie es 0, ah, un pie es 0,305 metros. ¿Cuánto me da esto? Un pie sobre 0,305 metros. Es básicamente aquí dividir, ¿cierto?, por 0,305 metros. ¿Cuánto me da? 3,27. No, Uh, porque yo tengo que un pie es 0,305 metros. Es una igualdad, eso por definición. Entonces, ¿qué pasa si yo divido 1 sobre 0,305 metros? Esto me queda un pie, ¿cierto?, sobre 0,305. ¿Y cuánto me queda acá, en el lado derecho? Da 28,02. Es 1. No, no, pero yo digo los metros por segundo al cuadrado pasado a pies. Pero ¿están todos de acuerdo en que ya, quién dijo eso para...? Yo, ¿viste? Ya, Vicente. Casi. No, no es casi. Bueno, primero vemos que esto es 1, ¿verdad? Porque por definición... oh, ya. ¿Están de acuerdo, cierto, con que esto... Mi lápiz se oye. ¿Están de acuerdo con que esto es 1, verdad? El un pie sobre 0,305 metros. sí, Ya, ok. Ah, mi lápiz se huyó. porque en el fondo estamos dividiendo uno por su equivalente. Que Claro, igual exacto. sería. Exacto. Entonces,
según yo. Ya lo voy a decir acá. Eh, entonces tenía cierto G igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que yo voy a hacer acá es multiplicarlo por 1. ¿Ya? Es decir, multiplico simplemente por 1. Y esto es 0,305 metros. Sí, esto es básicamente un 1 escrito de forma inteligente. ¿Sí? Por lo tanto, no me cambia el valor de G porque es un 1 simplemente. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Sí, Ok, y esto ahora sí, ¿cuánto da? 32,16. 0,032. Ah, no, me equivoco. Sí, 3,27. 32,17. A ver, da 9,81 dividido 0,305. Da 32,16. Sí, ¿Ya? Y esto, fíjense que em, el metro se me cancela con el metro, ¿cierto? Y esto me queda finalmente en pie sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración, ¿cierto? A la que cae un cuerpo en las superficies de la Tierra. ¿Ya? ¿Ok? En pie segundo al cuadrado. Y eso. Y bueno, podemos calcular el peso también. Pues, ¿cierto? Simplemente lo multiplicamos, ¿verdad? Por la libra masa. Aquí está bien, no es libra masa. Es como libra peso. Porque entonces también aquí podemos tener la fuerza, ¿cierto? Que va a ser multiplicar esto, ¿cierto? Simplemente por una libra más. Entonces, si queremos calcular la fuerza, básicamente multiplicamos esto por una libra más. ¿Ya? Y con respecto al slack, un slack son 32,3 libra masa. ¿Ya? Ok, entonces eso. Vamos a borrar algo. A ver si puedo escribir este. Aquí, para que quede más ordenado. Y entonces ahora vamos a ver sistemas termodinámicos. Bueno, un sistema termodinámico, ¿cierto? Se define básicamente como un lugar en el espacio que puede contener materia. En la práctica es cualquier cosa que deseemos estudiar, eh, cualquier cosa que deseemos estudiar, ¿ok? Entonces, un sistema es un lugar que ocupa algún espacio y que puede contener materia, ¿ya? Entonces, se define un sistema termodinámico como un lugar en el espacio que puede contener materia. ¿Ok?
Y bueno, para definir sistemas termodinámicos también necesitamos algo que vamos a llamar frontera, ¿ok? ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque básicamente la transferencia de calor va a depender de la frontera. Es decir, si yo tengo un vaso, ¿cierto? Y bueno, lo que yo defina como frontera. Si tengo un vaso, una taza de café eh, abierta, ¿cierto? Es distinta a tenerla en un termo, porque la frontera de ambos es distinta, por lo tanto los procesos termodinámicos eh, también van a ser distintos, que la forma en que se transfiere el calor, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante definir una frontera. ¿Ya? Entonces, la frontera, ay, la frontera es una superficie que puede ser real o imaginaria, ¿cierto? Puede ser imaginaria también porque si tenemos una taza de café, podemos imaginar una superficie imaginaria entre el aire, ¿cierto? Y el café. Podemos definir eso también como frontera. ¿Ok? Entonces es aquella superficie real imaginaria que separa el sistema de su ambiente. Es aquella superficie real o imaginaria que separa el sistema de su ambiente. De su ambiente. ¿Ok? Que con ambiente queremos decir entorno o alrededores. ¿Ya? Y la frontera va a ser aquello que está fuera del sistema y lo importante es que obviamente está fuera del sistema porque es la que separa el sistema hacia todo el ambiente y puede tener una forma fija o puede moverse. Entonces puede tener una forma fija o puede moverse. ¿Ya? A su vez, la materia dentro del sistema también puede estar fija o moverse. Esto es, puede entrar o salir de la frontera del sistema. Entonces, a su vez, ¿cierto? La materia dentro del sistema también puede estar fija o puede moverse. Esto es entrar o salir de la frontera del sistema. Esta primera parte de termodinámica es mucho de definición, ¿no? Es que, eh, pero son necesarias porque lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero una de las cosas importantes cuando uno estudia un sistema termodinámico es definir la frontera. Uno puede definir distintos tipos de fronteras y ver si es que se pierde masa, se pierde volumen, etcétera. Como cuando tenemos una taza, ¿cierto?, de café, hay parte de la masa del café que se pierde, ¿cierto?, a través de el calor de esta evaporación, ¿cierto?, que sale. Entonces es importante definir el sistema para identificar si el sistema es abierto o cerrado, lo que va a diferenciar si es que hay pérdida de materia por la frontera o no. ¿Ya? Entonces, por eso es importante.
Entonces, estos son los sistemas termodinámicos y ahora vamos a ver qué son los sistemas termodinámicos y ejemplos de sistemas termodinámicos, ¿ok? Entonces, tipos de sistemas termodinámicos. ¿Ok? Entonces, acá, ¿cierto? Está un sistema cerrado y un sistema abierto, ¿ok? Entonces, un sistema cerrado es aquel, un sistema cerrado es aquel que no intercambia masa con el ambiente, ¿ok? Entonces, un sistema cerrado, si no intercambia masa con el ambiente. Y obviamente, y es abierto si lo hacen. Oye, bueno, los sistemas cerrados también son conocidos como masa de control y se definen con una cantidad determinada de masa, ¿ok? Entonces, muchas veces es más tan sencillo tratar con una región fija del espacio donde hay un flujo de masa a través de su frontera, ¿ok? Y entonces, en lugar de trabajar con la masa, ¿cierto? A veces se trabaja con el volumen y que va a ser, ¿cierto? El flujo de masa a través de su frontera y a esa región se le llama volumen de control, ¿ok? Y a la frontera, ¿cierto? Por donde pasa la masa se le llama superficie de control, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver si eso en detalle cuando lo vayamos a ocupar, así que mientras le voy a dejar ahí en el aire, ¿ok? Y un sistema aislado es un tipo particular de sistema de sistema cerrado que tampoco intercambia energía con el ambiente, es decir, no solo no intercambia masa, sino que tampoco intercambia energía. ¿Ok? Entonces, este tipo de sistema no ofrece ninguna interacción básicamente como con sus alrededores. ¿Se le ocurre algún sistema tal que satisfaga esta propiedad de que son sistemas aislados? ¿Un termo? Claro. Ahora, los termos, si uno los deja mucho tiempo, ¿cierto? También pierden, también intercambian energía, es decir, en algún momento se enfría. Pero en un tiempo limitado, o sea, un termo muy bueno, así como un termo de la NASA, en un tiempo acotado, es lo más cerca, es algo muy cercano a un sistema aislado, ¿ok? Bueno, muchos ahora ejemplos. Ok, ustedes tienen que decirme qué tipo de sistema son estos. El primero, ¿cierto? Es un sistema así. Así. ¿Qué?
Entonces, el primer sistema es este. Y voy a explicar qué significan estas flechitas. Em, ok, acá ok, entonces, lo rojito, ¿cierto? Va a ser la energía. Y lo negrito es la masa. Entonces, aquí, obviamente, esta flechita, ¿cierto? Quiere decir que hay un intercambio. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tipo de sistema termodinámico corresponde cada uno de estos casos? ¿Qué tipo de sistema es este? Aislado. Claro, muy bien. Este es un sistema aislado. ¿Qué tipo de sistema es el segundo? Nada, Cerrado. ¿Cuál? Cerrado. nada. Ok. Y el último es abierto, ¿cierto? O sea, en general, depende. La frontera van. Oh, depende cómo define la frontera, va a cambiar cierto qué tipo de sistema. Es decir, si yo defino una taza de café en el ambiente, defino como la frontera, una superficie imaginaria entre tengo la taza, ¿cierto? El café, el ambiente, y defino como frontera esta, ¿ya? Es distinto a que yo defina un sistema, la taza de café define como frontera, no sé, este vaso con una tapa, o si tengo un vaso con distintos tipos de fluido, depende qué tipo de sistemas son también, ¿cierto? Si yo defino la frontera en un lugar o en otro. Eso vamos a ver justamente ahora. Aquí hay otros tipos de sistemas. Otro tipo de sistemas. Tipos de sistemas. Ok, entonces primero un sistema es homogéneo. Si sus propiedades son iguales en cualquier punto del sistema. Ok, y es por definición, ¿qué significa que sean homogéneos? Si sus propiedades son iguales en cualquier punto del sistema. Ok, un sistema, el otro tipo de sistema, el que se llama heterogéneo, es heterogéneo si sus propiedades cambian de un punto a otro. Ok, y obviamente, ¿cierto? Si las propiedades de un sistema cambian de un punto a otro, es porque el sistema tiene partes distinguibles entre sí. Y esas partes distinguibles entre sí son las que llamamos fases. ¿Ya? Entonces, si un sistema
Tiene partes distinguibles, que obviamente las tiene porque cambian las propiedades de un punto a otro. Estas partes son las llamadas fases. ¿Ok? Y la separación entre estas fases es lo que se llama interfaz. La separación entre fases es llamada interfaz. Ok, entonces un ejemplo para ustedes como de tarea, lo vemos en la clase pasada, o sea, la próxima clase. Ejemplo, el agua y el aceite. Un vaso con agua y aceite. Entonces, tengo un vaso, ¿cierto? Y voy a tener agua y aceite. Voy a tener acá aceite y abajo que sea agua, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Y la pregunta es, ¿cuál es el sistema termodinámico acá? ¿Ok? Esa es la pregunta. Ok, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sistema termodinámico? Y obviamente, si existe más de un sistema termodinámico, es decir, puede ser una que tenga una frontera imaginaria, otro que tenga una frontera real, etc. O si la pregunta está mal planteada, entonces la idea es que traten de resolver este problema y que vean cuáles son las limitaciones y describe este sistema termodinámico. Es un sistema termodinámico, etc. Ya, entonces, esa es la tarea para ustedes. Ya. Aquí. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las propiedades en el estado termodinámico, ¿ok? Es decir, cómo relacionamos magnitudes termodinámicas entre sí y cuáles son estas magnitudes termodinámicas, qué propiedades tienen, cómo se diferencian entre ellas, ¿ya? Entonces, vimos lo que es un sistema termodinámico, ahora vamos a ver las propiedades y lo que se denomina estado termodinámico. Entonces, propiedad y estado termodinámico. Profe, ¿Sí? ¿podríamos tomar un break de 5 minutos para ir al baño? ¿Puede Sí. ser? Gracias. Ya, Pero- entonces a las 9:18 ya volvemos. Yo voy a seguir anotando acá mientras. Ok, váyanos. Yo también iré.
Y ahora sí. Ok, entonces, propiedades de los sistemas termodinámicos. Bueno, básicamente para poder predecir el comportamiento de un sistema termodinámico, tratamos con magnitudes que se puedan relacionar entre sí, ¿ok? Estas magnitudes las llamamos propiedades del sistema, ¿ok? Y son tales como la presión, la masa, el volumen, la energía, la temperatura, entre otros. ¿Ok? Entonces, estas magnitudes que se pueden relacionar entre sí son las que llamamos propiedades de un sistema. Entonces, primero hay cierto, para describir o predecir el comportamiento de un sistema, tratamos con magnitudes que se relacionan entre sí. El comportamiento de un sistema, tratamos con propiedades que podemos relacionar entre sí. ¿Cómo lo son? ¿Ok? Estas propiedades que se relacionan entre sí son las que llamamos propiedades de un sistema. Entonces, estas magnitudes que corresponden a propiedades de un sistema. ¿Cómo lo son la masa, la presión, la temperatura, la energía, etcétera, entre otros? ¿Ya? Y hay otras magnitudes que no son directamente propiedades, sino que tratan, no son directamente propiedades, ¿ya? Sino que tratan de flujos o transferencias. ¿Cómo son los flujos de masa? Y la transferencia de calor. Entonces, estos no son directamente propiedades, ¿ya? Sino que son transferencias o flujos. ¿Ok? Y un estado, que se llama un estado. Es el conjunto de propiedades que tiene un sistema en un determinado momento, simplemente eso. Es el conjunto de propiedades que tiene un sistema en un determinado momento. Ok, por ejemplo, en condiciones más o menos estandarizadas, la temperatura ambiente se puede considerar, ¿cierto?, como 20 grados Celsius, pero bajo las condiciones de a presión atmosférica, algún valor, ¿cierto?, de humedad relativa, etc. ¿Ya?
Entonces, un estado es un conjunto de propiedades que tiene un sistema en un determinado momento, como por ejemplo, la temperatura ambiente a un cierto a presión atmosférica y a cierto valor de la humedad, ¿ya? Ok. Y bueno, las propiedades de un sistema, ya definimos, ¿cierto?, que es un sistema, cambian, ¿cierto? O pueden sufrir algún tipo de proceso, ¿ok? Entonces, cuando un sistema cambia de estado, se dice que ha sufrido un proceso. Entonces, un cambio de estado es el que se define un proceso. Cuando no hay cambio en las propiedades, se dice que el estado es estacionario, o sea, un sistema básicamente no cambia. Entonces, estado estacionario es que el sistema no, en el sistema no hay cambio en ninguna de sus propiedades. Vale decir que en el sistema no cambia ni la temperatura, la presión, la masa, el volumen, nada. Entonces, se dice que es un sistema estacionario y si el sistema cambia, decimos que ha sufrido un proceso, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo voy a decir, ¿cierto? Simplemente cuando nos pegan a especificar, ¿cierto? Es bastante intuitivo si un sistema cambia, sufre un proceso, si no cambia, entonces, si no cambian sus propiedades, es un sistema estacionario. Y bueno, en general, las propiedades que cambian, ¿cierto? En un proceso, se ven de forma macroscópica, o sea, ¿ya? Es decir, solo hacemos cuenta de características globales y no particulares, ¿ya? A eso vemos cuando hay algún cambio en las propiedades de un sistema, ¿ya? Entonces, una propiedad será tal, ¿cierto? Solo si podemos especificarla independientemente del proceso que se llevó a cabo al ocupar tal estado. ¿Ya? Entonces, una propiedad es una propiedad si solo si podemos identificarla o especificarla independiente del proceso que llevó a un sistema a tal estado. ¿Ok? Entonces, eso va a definir lo que es una propiedad también. Y un ciclo, ¿cierto? Que es importante, ¿cierto? Porque hay procesos que tienen ciclos, se define como uno o varios procesos, ¿cierto? Distintos cambios en el sistema, donde el estado final va a coincidir con el estado inicial. Es decir, yo tengo agua, luego el agua la transformo en hielo, ¿cierto? La pongo en el refrigerador, luego la saco del refrigerador y se vuelve a transformar en agua, entonces es un ciclo y que cierto es un cambio, mm, un, el sistema, ¿cierto? Pasa por varios procesos, pero el estado final llega, coincide con el estado inicial. Entonces, un ciclo, simplemente uno o varios procesos. Donde el estado inicial coincide con el final. ¿Aquí? Entonces, en este tipo de procesos, ¿cierto? Los procesos cíclicos, si una magnitud del sistema cambia, estamos seguros de que no corresponde a una propiedad del sistema. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿cierto?, de que una propiedad va a ser tal siempre y cuando sea independiente del proceso que llevó a ocupar tal estado. Entonces, vamos a especificar, ¿cierto?, que una propiedad del sistema, obviamente, una propiedad será tal solo si podemos definirla o especificarla, describirla, especificarla, independientemente del proceso que lleva al sistema a ocupar tal estado.
¿Ok? Entonces, solo así va a ser una propiedad. ¿Ya? Entonces, si algo cambia y va a depender, ¿cierto?, del proceso, entonces simplemente no es una propiedad. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una tetera. Eh, bueno, asumiendo que es una tetera bien dibujada, ¿cierto? Una tetera. Y ponemos 1 litro de agua a calentar en una tetera hasta que el agua hierve. ¿Ya? Entonces, luego apagamos la cocina y esperamos hasta que el agua enfríe. ¿Ya? Si consideramos las paredes internas de esta tetera como la frontera de nuestro proceso de nuestro sistema termodinámico, perdón, ¿a este proceso se le puede llamar ciclo? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Voy a escribirlo acá, como por ejemplo. ¿Ok? Entonces ponemos 1 litro de agua a calentar hasta que el agua hierve, se apaga la cocina, esperamos a que se enfríe. Si consideramos a las paredes internas como la frontera, de nuestro sistema termodinámico, entonces a este proceso se le puede llamar ciclo. Em, Suponiendo que se pudo haber evaporado un poco, Claro, eh, en ese caso no, porque en primer lugar el primer estado tenía más masa que el segundo estado, que el estado final. oye, entonces en ese caso la masa sería una propiedad del sistema. Creo que sí. Podemos Ah, es solo si podemos especificarla no, pues, independientemente del proceso, claro. ¿ya? Mm, Entonces, en este caso, ¿cierto? Pero sí, está súper correcto lo que estás diciendo. En este caso, aunque la temperatura y la presión, ¿cierto?, vuelvan a ser las mismas, digamos, vuelvan a sus valores iniciales, porque, claro, se deja enfriar, ¿cierto?, hasta que alcanza la temperatura inicial. La masa ha cambiado porque, como tú decías, algo de esa masa ha escapado en forma de vapor, ¿ya? Por lo tanto, este proceso no puede ser un ciclo termodinámico porque las propiedades, porque el, el estado inicial no coincide con el estado final, si hay un cambio de masa. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué deberíamos cambiar en este proceso también, ¿cierto?, para que estuviésemos en presencia de un ciclo termodinámico? Bueno, claro, sería como tapar, ¿cierto?, la partecita por donde sale el vapor de agua, ¿verdad? Tal que sea como un termo, en cuyo caso, ¿cierto? Habría no necesariamente tiene que ser como un termo, es decir, con las paredes aislantes, sino que basta que no se pierda agua en forma de vapor, que no se pierda masa en forma de vapor. Y así sí podría llamarse un ciclo, ¿ok? Pero en este caso, en general, no, o sea, no se puede. Y bueno, finalmente, por aquí vamos a terminar con lo que se llama propiedades extensivas e intensivas, ¿ok? Entonces, con eso terminamos por hoy día. Propiedades que son
como dije, la primera clase son casi puras definiciones, pero eso mañana Scarlett en la hora de la ayudantía va a resolver el problema extra que di como puntos para el certamen 1. Porque acá en general, o sea, se pueden estudiar ciertos sistemas termodinámicos con fronteras y etcétera, pero más que eso son definiciones. En la próxima clase vamos a hacer más problemas porque vamos a tener que incorporar más conceptos, pero básicamente acá son más definiciones, así que... Entonces, propiedades intensivas y extensivas. ¿Ya? Entonces, una propiedad es intensiva solo si se puede, si es independiente de la masa de un sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, una propiedad intensiva si es independiente de la masa de un sistema, y para las propiedades intensivas utilizamos letras minúsculas, ¿ok? A excepción de la masa M, que es una propiedad no intensiva, ¿ok? Pero en general, para las propiedades intensivas, en general, vamos a denominarlas, vamos a usar letras minúsculas para referirnos a ellas. ¿Ok? Excepto la masa. O sea, la masa no es una propiedad intensiva, pero es la única que va a tener una letra minúscula y no es una propiedad intensiva. ¿Ok? Entonces, esta es una propiedad, ¿cierto? Intensiva. Si es independiente. Y una propiedad es extensiva si depende de la cantidad de masa. Ok, entonces es extensiva si depende. Aunque en general estas se van a denotar con letras mayúsculas. ¿Ok? A excepción, nuevamente, también hay una excepción, de la temperatura, que es una propiedad intensiva. Entonces, en general, todas las propiedades extensivas se van a denotar con letras mayúsculas, excepto la temperatura, que es una propiedad intensiva y se va a denotar por la letra T. ¿Ya? Ok, entonces, las propiedades extensivas, todo lo que son las propiedades extensivas divididas por la masa, dan lugar a lo que se llaman propiedades específicas, como el volumen específico. ¿Ya? Entonces, el volumen lo vamos a anotar con una B mayúscula. Obviamente, el volumen depende de la cantidad de masa, por lo tanto, una propiedad extensiva. Y acá, ¿cierto? Propiedades extensivas. Vamos a decir propiedades extensivas divididas por la masa dan lugar a propiedades
específicas, como son el volumen específico. Ejemplo, volumen específico. Y entonces el volumen específico se va a anotar con una letra B cursiva. B. Una B cursiva y va a ser el volumen sobre la masa, donde obviamente está acá, ¿cierto? Una propiedad extensiva. ¿Ya? Entonces eso. Entonces, reitero, las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa y otras que, ¿cierto?, dependen de la cantidad de masa, como son el volumen, y una propiedad intensiva sería, ¿cierto?, la temperatura. ¿Ya? La presión también es una propiedad intensiva, etc. Bueno. Ahora, ¿cómo podemos ver? Consideremos un ejemplo. Bueno. Ya. Nos tenemos como ejemplo, ¿cierto? Un pan. Y luego este mismo pan, ¿cierto? Lo partimos. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿cierto? Veamos qué propiedades aquí serían extensivas y cuáles serían intensivas. Ok, entonces el siguiente ejemplo. Tenemos un pan, si partimos un pan por la mitad, idealmente la temperatura de cada parte no debería diferir de la temperatura del pan sin cortar, ok, idealmente, ¿ya? Si consideramos las dos mitades de pan anteriores, veremos que el volumen total se ha repartido en las partes de pan obtenidas, por lo tanto, dependen de la extensión del sistema, ¿ok? El volumen depende, ¿cierto?, de las partes en las que ha sido repartido el pan, por lo tanto, dependen de la extensión del sistema, por eso se llaman propiedades extensivas, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a tener que la temperatura no depende, en general, ¿cierto? Idealmente, no va a depender de que nosotros cortemos el pan. Ahora, en la vida real sabemos que si nosotros tenemos un pan, lo cortamos y de que se evapora, ¿cierto? O sea, un poquito de vapor, eso es porque hay una parte que se pierde a través de vapor, ¿cierto? Se pierde un calor y generar el pan va a bajar un poquito la temperatura, pero en condiciones ideales, digamos, la temperatura no va a cambiar. Tampoco va a cambiar la presión, pero el volumen sí, porque cortamos el pan. ¿Okay? Entonces, a partir, ¿cierto?, de un proceso que hacemos, hay propiedades que van a cambiar el sistema o no. ¿Okay? Entonces, estas como la temperatura y la presión serían algunas propiedades extensivas y el volumen y la masa serían ciertas propiedades extensivas. Perdón, la temperatura y la presión intensivo, volumen y masa extensiva. ¿Okay? Bueno, definimos densidad y densidad relativa. Profe, ¿Sí? ya estamos en la hora, por si acaso. Ah, ya. Bueno, entonces voy a definir densidad y densidad relativa la próxima clase. ¿Ok? Pero solo nos faltaría eso. Y ya podemos empezar. Nos falta densidad relativa y peso específico. Y bueno, ya con eso y un poco más de la clase próxima podemos empezar a hacer problemas. ¿Ya? Como que todavía no podemos hacer muchos ejercicios porque más que nada la primera clase es muy conceptual y muy de definiciones. ¿Ok? Eso. Bueno, voy a subir el apunte